Buenas noches, profesor. Quien les saluda es Mayra Delgado, alumna de la Facultad de Negocios, carrera de Contabilidad y Finanzas, curso Planeamiento Financiero, y con el profesor Gonzalo González Castro. El tema a tratar es EVA, Valor Económico Agregado. Valor económico agregado, o comúnmente llamado como utilidad económica, es la rentabilidad obtenida de una empresa deduciendo la utilidad operativa neta después de impuesto y el costo de capital de los recursos propios y externos utilizados, ¿no? Si el resultado es positivo del valor económico agregado, esto quiere decir que la empresa está generando rentabilidad por encima de su costo de capital, pero si el resultado es negativo, muy aparte de que la empresa no esté generando rentabilidad, destruye también el valor de los accionistas. Nosotros vamos a hablar en la introducción, el EVA, tanto como el componente, el cálculos de EVA, sus ventajas, sus desventajas. Contamos con 3 casos prácticos y conclusiones, recomendaciones, que son 3 puntos. Introducción. La introducción. Al inicio del siglo XXI ha estado marcado por la necesidad de rediseñar la manera de evaluar los diferentes métodos y formas para generar más valor en el negocio, así sea textiles, servicios de informática, agricultura, minería, entre otros. Los cambios que se realizan en el avance de la tecnología hacen que las empresas se actualicen y se innoven su método de trabajo. Gracias a la liberación y la globalización, los negocios, los clientes se vuelven muy exigentes porque ellos obtienen conocimiento tanto como los precios y también la calidad del producto. El empresario o la empresa debe ser eficiente y eficaz porque esto atrae a los inversionistas, en la cual genera confianza necesaria para poder invertir en el proyecto. De esta manera se retribuye mayores dividendos a diferencia de otros sectores de la empresa. Para generar mayor valor en el negocio, se recurren diferentes técnicas métricas que permiten cuantificar, entre ellas la creación de valor de los accionistas, el valor de conocimiento, el valor del cliente, el valor del proveedor, tecnologías, información y comunicaciones. Bueno, el marco teórico sobre el EVA, ¿no? El valor económico agregado. El concepto inició en el año 1917 por Schultz, lo introdujo como beneficio residual, lo citó en el año 1924 Scull, y en el año 1960 fue mencionado como un concepto en la contabilidad gerencial. Ya 10 años más tarde, que es en los años 1970, pues los finlandeses académicos tuvieron un concepto, entre ellos Virtanen, que lo considera como un retorno de inversión para la toma de decisiones gerenciales. Y en el año ya 1989, Steel Company, una empresa estadounidense de Nueva York, lo patenta como suyo. Ahora me toca cómo se crea el valor de negocio. La definición de crear un valor de negocio es cuando las acciones generan rentabilidad superior al costo de los recursos económicos o capital utilizado en el giro empresarial. Esto se considera a expectativas futuras, no a referencias pasadas históricas, considerando que las expectativas debían ser bien planificadas y fundamentadas para ser realistas. 3 puntos. ¿Cómo tu empresa, producto o servicio resuelve el problema o necesidad de tu cliente? ¿Qué beneficio nos espera? Dentro de todos ellos, la empresa más grande que tiene un valor de negocio bien creado es la empresa Coca-Cola, ¿no? Por su publicidad, por su alta competitividad, por su sabor, por su gusto y porque es reconocida a nivel mundial. Fuera de ello, tiene un extra que tiene un valor para su empresa, que es lo principal que toda empresa quiere crear, ¿no?
tanto en ofrecer un mejor producto como una mejor calidad que es a nivel mundial. La medición de creación de valor son las mediciones métricas que se generan para obtener los diferentes valores para poder calcular el valor económico agregado. Para ello se deberán conocer los flujos de fondos y cuantificar el empleo de los recursos utilizados. Cuantificar es para contar o tener una cantidad exacta en números o valor de cuánto recurso se ha utilizado para la creación del valor, ¿no? Dentro de ellos hay diferentes métricas. Hay métricas contables, métricas de flujo de caja, métricas de cotización. En la métrica de beneficio contable se encuentran resultado neto, beneficios por acciones, NOPAP, ROE, ROA. Dentro de ellos el más usado es el NOPAP, que la fórmula es resultado de los intereses e impuestos a pagar por operaciones. Dentro del flujo de caja tenemos lo que es el cash flow operativo o NOPAP más gastos de operación de amortización. Dentro de basados en las cotizaciones tenemos lo que es el valor de mercado, ¿no? También tenemos lo que es el beneficio, es donde se calcula lo que es el EVA. Son los ajustes que obtenemos del NOPA para calcular el UID. ¿Está bien? Ahora llegamos a los componentes del EVA. En la componente del EVA está la utilidad de operación, que para el cálculo de EVA es la utilidad operativa después de impuestos. Se incluyen los ingresos de operación, sin intereses ganados, dividendos y otros ingresos extraordinarios. También se considera los gastos incurridos en la operación de la empresa, incluyendo depreciación de impuestos, sus intereses a cargo u otros gastos extraordinarios. El capital invertido son los activos fijos más el capital de trabajo operativo más otros activos. También se puede llegar al capital invertido mediante la deuda de corto y largo plazo, con esto más el capital contable. El capital de trabajo operativo no considera los pasivos costos ni los pasivos diferidos impuestos a corto plazo. El costo del capital promedio ponderado, según Mejías en el año 2007, el cálculo se realiza multiplicando el costo específico de cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa y sumando los valores ponderados. Cálculos del EVA. Para calcular el EVA existen diferentes métricas, como lo mencioné anteriormente, pero también existen diferentes fórmulas. Dentro del cálculo del EVA está el EVA, que es el capital invertido, por el ROI, que es el EVA, ¿no? Capital invertido, que son los activos fijos, más el capital de trabajo operativo y otros activos, por retorno de inversión, es un indicador que mide la rentabilidad de inversión, menos el costo promedio de toda la financiación que ha tenido la empresa. Cálculos, comparaciones. ¿Es aplicable el EVA para elaborar un proyecto de inversión? Sí, además de los indicadores tradicionales para evaluar un proyecto, por son el valor actual neto BAN, la tasa interna de retorno, la rentabilidad promedio sobre el activo y la rentabilidad promedio sobre el patrimonio ROE, el EVA también puede usarse para este propósito. Para ello deben seguirse los siguientes pasos. Primer paso es calcular el EVA para cada periodo proyectado. Segundo, luego se traen al valor actual cada EVA utilizando el costo de oportunidades del inversionista, obteniendo incluirse el valor residual de activo fijo y del capital trabajando en el último periodo del proyecto. Y el tercer paso, como último, es finalmente se suman los valores actuales. De esta manera se mide el valor generado por un proyecto para sus accionistas. Cuando el EVA es positivo, significa que se está obteniendo una rentabilidad mayor al costo de oportunidad accionista, lo que indica que cuando el BAM es positivo, lo contrario sucede si el EVA es negativo. En el EVA comparamos si el valor económico agregado es positivo, pues te sale la buena inversión. Si en caso es negativo, bueno, ¿no? Estás perdiendo. Objetivos. EVA en comparación con otros indicadores. Uno de ellos es la meta empresarial. ¿A qué me refiero con eso? El EVA está construido de manera que su maximización sea o pueda llegar a ser una meta empresarial, a diferencia de otros indicadores como el rendimiento sobre el patrimonio o el retorno de inversión. El EVA
en comparación con otros indicadores. Hay 4 más, entre ellas es las utilidades contables. ¿Eso qué quiere decir? Me indican que el EVA es superior a otras utilidades contables y financieras como medida de creación de valor, gracias a que conoce un costo de capital bajo el riesgo de las operaciones de una empresa. También menciona de la EBITDA. A diferencia de la EBITDA, el EVA es mejor indicador para medir las ganancias de las empresas. También hablamos de las deudas de crédito, ya que el EVA no se ve afectado por variables de las deudas de los créditos, ¿no?, realizados por una empresa, pues estos se descontarían en las ganancias. En referencia a la gestión empresarial, indica que el EVA muestra la relación de las ganancias con la gestión empresarial, indicando que si el EVA es mayor, esto quiere decir que se está haciendo una buena gestión en la empresa. Objetivos del EVA. ¿Qué podemos decir por los objetivos del EVA? En los objetivos del EVA muestran las riquezas de las... esto quiere decir que aumenta el valor de la empresa y por lo tanto las riquezas de los accionistas. Esto incluye maximizar la utilidad maximizar la utilidad como la mínima inversión y lograr el mínimo costo de capital. También otro objetivo del EVA es trabajar en un mínimo riesgo, proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los socios, entre las obligaciones financieras de corto y largo plazo. El otro objetivo es disponer a niveles óptimos de liquidez. Ventajas y desventajas. Nosotros voy a mencionar 4 puntos con lo que refiere en ventajas, ¿no? Entre ellas podemos decir que es estrategias. Desarrollo de estrategias encaminadas a incrementar el valor futuro de una empresa. Los procesos internos es el rediseño de procesos internos para alinearlos en concepto de creación de valores. El mejor conocimiento. Una de esas ventajas es tener mejor conocimiento de las unidades estratégicas de negocio que crean y destruyen el valor económico. Asimismo, también como mantener el conocimiento permanente en el mercado productivo y el mercado financiero a fin de conseguir el éxito de la empresa deseada. Otra desventaja, y este punto son también 4, es la falta de credibilidad. Esto quiere decir que debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya que los ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad en los resultados. Asimismo, también se considera como desventaja los ajustes de inversión. Una gran cantidad de ajustes a la información financiera para transformarla de base de devengado a base económica. Estos ajustes deben ser transparentes y tener un impacto en las decisiones administrativas. El costo de oportunidad. Utilizar como costo de oportunidad de capital el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamientos utilizadas por la empresa, teniendo a ello que incluir el costo accionario y dentro de ellas está el riesgo de las acciones y también el comportamiento de los precios, el comportamiento de los precios en el Perú es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay escasa información pública y también hay muy pocas empresas que cotizan en la bolsa de valores. Caso práctico número 1. La empresa Triple ASA, dedicada a la importación de repuestos automotrices, presenta sus estados financieros al 31 de diciembre del año 2007. Como podemos apreciar, tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultados al 31 de diciembre del año 2007. Entonces pasamos a realizar el caso práctico. La empresa nos da datos adicionales, la tasa de interés del préstamo bancario y documentos por pagar con un 18% anual. La tasa equivalente de impuestos y participaciones laborales es del 36.25%.
Asimismo, el costo de oportunidad que toma en esta ocasión el accionista es del 20%. Entonces pasamos a realizar el paso número 1, el cálculo de la utilidad neta operativa. Para realizar este cálculo de la utilidad neta operativa, no tomamos en cuenta los gastos financieros ni tampoco los ingresos y gastos que no guardan relación con el giro normal del negocio. Como podemos apreciar, aquí tenemos el estado de resultados con una utilidad neta operativa de 76.793.77. Pasamos a realizar el paso número 2, el cálculo del costo ponderado del capital. Aquí tenemos los siguientes datos. El pasivo con un costo de 15.824.98. Aquí consideramos dos puntos. Consideramos la sumatoria del crédito bancario y documentos por pagar. Es necesario además calcular la tasa de interés neta pagada. También tenemos la tasa de interés nominal después del impuesto. Acá realizamos un cálculo con una fórmula. La tasa de interés nominal sería entonces del 0.18, que es un dato que ya nos dan, ¿no? También pasamos a tomar en cuenta, de acuerdo a la fórmula, 1 menos la tasa equivalente de impuestos y participaciones laborales, que es el 0.3625. Entonces nos da como resultado una tasa de interés nominal del 0.1148, ¿no? Quiere decir que es el 11.48%. El pasivo sin costo o financiación automática, que es de 8.283.50, que incluye los siguientes conceptos: impuestos por pagar, aportes por pagar y proveedores. El costo ponderado del capital es del 18.41. ¿Cómo realizamos este cálculo? Con el siguiente cuadro. Tenemos aquí el detalle: pasivo con costo, pasivo sin costo y el capital. En el pasivo con costo tenemos 15.824.98, con una proporción de 0.0838, con un costo neto de 0.1148, dándome como un costo ponderado de 0.0096. El pasivo sin costo, con un total de 8.283.50, con una proporción de 0.0438, con un costo neto 0, por tanto el costo ponderado va a ser 0. El capital de 164.765.06, con una proporción de 0.8724, con un costo neto de 0.2 y el cual me va a dar un costo ponderado de 0.1745. Entonces, paso a sumar el costo ponderado, 0.0096 más 0.1745 me da un total de 0.1841. Entonces ya hallamos el costo ponderado del capital. Es 18.41. Por último, realizamos el paso 3, el cálculo del EVA. Aquí tenemos, ¿qué puntos consideramos? La utilidad neta operativa. Como ya lo habíamos indicado anteriormente, es un total de 76.793.77. Ahora pasamos a hallar el costo ponderado del capital, que ya lo obtuvimos, 0.1841, por el valor contable del activo. Este importe de 188.873.54 se ve reflejado en el estado de situación financiera. Me da un resultado de 34.771.62. Entonces, el valor económico agregado sería de 76.793.77, que es la utilidad neta operativa, menos el importe hallado de 34.771.62, dándome como resultado 42.022.15. ¿No? Entonces, aquí podemos concluir entonces que la empresa importadora de repuestos automotrices durante el año 2007 generó un EVA positivo de 42.022.15, ¿no? Con un costo de oportunidad para los accionistas del 20%. Si los accionistas desearían una mayor rentabilidad del EVA, también pues procedería a disminuir y volverse negativo. Buenos días, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre el caso práctico número 2 del valor agregado. Mi nombre es Ingrid Salas y bueno, se trata de la empresa XY y que vamos a hallar en EVA del año 2017. Esta empresa es una empresa del sector comercial y lo que espera la compañía es esperar el 18% del rendimiento de todo el capital y de la utilidad de la compañía, ¿no?
para tener esta espera o esta expectativa, se aplica una inversión a largo plazo, ¿no? Una inversión a largo plazo para tener este pronóstico, ¿no? Al lado derecho tenemos el estado de situación financiera. Como podemos ver, tenemos un total de activos corrientes por $75.900. Por activos fijos tenemos propiedad, planta y equipo por 356K, valorizaciones por 320K, teniendo un total de activos de 676.500. Por pasivos corrientes tenemos cuentas por pagar, gastos causados por pagar, deuda a corto plazo, llevándonos a un total de 36.700. Luego tenemos el pasivo a largo plazo, que tenemos una deuda a largo plazo de 210K. Y bueno, por último tenemos el patrimonio, que tenemos un capital de 100.000. Bueno, a eso teniendo ganancias retenidas, resultado del ejercicio, superávit por valoración, llevándonos a un total de patrimonio de 505.700. Lo que nos genera este caso práctico es llegar al cálculo del EVA, ¿no? Para ello tenemos tres pasos previos, que es calcular el UODI, identificar el capital de la compañía y identificar el CPPC, que es el costo promedio ponderado del capital, ¿no? Tenemos acá al lado derecho el estado de resultados, ¿no? Teniendo como ventas netas 170K y llevándonos a una utilidad neta de 28.700K. Estos datos son importantes para los cálculos previos, ¿no? Ya, como podemos ver, acá tenemos las ventas netas, ¿no? El costo de mercancías vendidas, que es por 170K. Y bueno, llevándonos a una utilidad operativa de 65.700K, ¿no? En la parte de acá están los costos de mercancías vendidas y la utilidad operativa. Para calcular el UODI tenemos que tener dos datos, ¿no? La utilidad neta después de impuestos y los intereses, que vendrían a ser los costos de mercancías vendidas. La utilidad neta después de impuestos, que es 28.700 del cuadro anterior, menos los intereses de este cuadro, que son 170.000K, nos lleva a un UODI de 53.700, dado que estos dos se restan y nos da este importe. Por ahí todo con el UODI, ok. Ahora, para identificar el capital de la compañía, tenemos que tener claro que necesitamos la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo y el patrimonio. Estos tres componentes nos llevan al capital total. Entonces, la deuda a corto plazo sería de 2.000, que es el 0.3% del capital total, 210.000, que es el 29.3% del capital total, y 505.700, que es el 70.45% del capital total. La suma de estos tres componentes, o de estas tres denominaciones, de estos tres números, nos lleva a 717.700. Ahora, a esto le aumentamos el costo promedio ponderado del capital, que se sabe que esto es el 12.09% debido a que se considera, según el caso, ¿no?, un costo de rendimiento del 18% y un interés del 9%, teniendo en cuenta ello. Teniendo en cuenta ello, tenemos que sacar dos indicadores, que es el patrimonio entre el activo total y el pasivo total entre el activo total, para poder hallar la fórmula del CPPC. Entonces, el patrimonio total teníamos 105.700. Entre el activo total, que es 752.400K, entonces hacemos la división y nos da un indicador del 0.672. Ahora, pasivo total entre activo total, que nos da 246.700, entre 752.400, nos da un indicador del 0.328%. Ahora, a esto ponemos la fórmula del CPPC, lo aplicamos. El CPPC, la fórmula es el capital por el indicador del patrimonio entre el activo más el porcentaje del interés por el pasivo entre el activo, ese indicador, por 1 menos la tasa, ¿no? La tasa del patrimonio entre el activo total. Entonces, aplicando la fórmula, ¿no?, del 18% por el 0.672 más el 9% por el 0.328 por el 1 menos el indicador repitente del 0.672, nos da una tasa del 13.06%, utilizando una tasa impositiva del 29.5%, ¿no?, obviamente. Y esto, desde aquí nos genera que no estamos dentro del rango, porque el rango esperado era el 18%, ¿cierto? Entonces,
vamos más o menos deduciendo los resultados del caso. Ahora, para llegar al cálculo del EVA, necesitamos el UODI, que es el primer monto que hallamos, menos el capital, que fue el segundo monto que hallamos, por el costo promedio ponderado del capital, ¿no? Que es el CPPC. Entonces, teniendo los 53.700 del UODI, menos los 17.700 del capital, por el 13.06% del CPPC, llegamos a un EVA negativo, digamos en decadencia, del 40.031, lo cual nos indica que no es un resultado viable, no es un resultado óptimo, lo cual nos generaría hallar otro planeamiento estratégico, hallar un mejor planeamiento financiero para la empresa para poder llegar a resultados óptimos y esperados por la compañía y los directores de la compañía. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad le voy a hablar acerca del caso práctico número 3. La empresa BBB SAC decide aplicar el método del valor económico agregado, como también conocido EVA, para comprobar cuál es el valor que se ha generado en ese negocio desde el año 2000 hasta el 2017, lo que servirá también para medir la gestión de la empresa en este periodo. A continuación se describen los distintos componentes utilizados de la fórmula del EVA. Resultados operativos después de impuestos. Los resultados operativos después de impuestos del año 2000 al 2017, entre los cuales se encuentran pues del año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Resultados no distribuidos de ejercicios anteriores del 2000 al 2006. Que es un monto equivalente a 1.300.000. Resultado del año 2007, que viene a ser menos 11.482. Gastos financieros, intereses pagados del 2000 al 2017, que vienen a ser de 7.216.189.000. Resultado operativo después de impuestos, que viene a ser 8.504.707. Costo promedio ponderado de capital, que abreviado significa el CPPC, que viene a ser la siguiente fórmula: interés financiación ajena por el valor de mercado de la financiación ajena más el porcentaje coste o oportunidad financiación propia por el valor de financiación propia, entre valor de mercado de la financiación ajena más el valor de la financiación propia. El porcentaje coste oportunidad de financiación propia es lo que los inversores o accionistas dejan de ganar por invertir en la explotación hotelera en vez de realizar otra inversión. Para valorización se estima en el 10%. Suele estimarse normalmente entre el 10% y el 14%. Se aplica la fórmula siguiente: el coste del promedio ponderado del capital, porcentaje de interés financiación ajena del 5%, porcentaje del costo de oportunidad financiación propia del 10%, y el valor de financiación propia, fondos propios, de 57 millones. El total de activos netos es el valor en libros contables del activo. Hay que tener en cuenta que en el inmovilizado se restará el importe de las amortizaciones. Además, se debe utilizar el valor del medio periodo para que se calcule el EVA. Pasivo a corto plazo. Se refiere al pasivo exigible, que no genera gastos financieros, como por ejemplo los proveedores por operaciones comerciales, al igual que en el caso de activo neto. Se debe utilizar el valor medio del periodo para que se calcule el EVA. Con lo que el EVA, el periodo del 2000 al 2007 sería: cálculo del EVA del 2000 al 2007, resultado operativo después de impuestos de 8.504.707, el costo promedio ponderado de capital, el CPPC, 5.72%,
Activo neto medio del periodo de 28.630.674. Y el pasivo a corto plazo medio del periodo de 1.852.384. La fórmula del EVA, para calcular el EVA, es EVA igual al resultado operativo después de impuestos menos CPPC por activo neto promedio menos pasivo a corto plazo promedio. De ahí sigue las conclusiones. El valor agregado en la compañía durante los últimos 8 años, periodo 2007, que comprende el 2001, el 2002, el 2003, el 2004, el 2005, el 2006 y el 2007 para los socios o propietarios, ha sido de 6.973.555. No se debe confundir nunca el valor del negocio real con el EVA. Cálculo del EVA del periodo 2000 al 2008. El periodo del 2000 al 2007 es de 6.972.989. En número de años 8, el EVA anual es de 871.624. Ese es el EVA anual que se ha generado de las ganancias, digámoslo así, por cada año. El método del EVA concluye que se debe invertir la mayor cantidad de capital que sea posible siempre que la rentabilidad de las aplicaciones sea superior al costo de los capitales. El análisis metodológico del EVA lleva a afirmar que las alternativas para mejorar la gestión, se toma el EVA como el indicador de gestión, son: mejora el beneficio sin aumentar las inversiones, aumentar la rentabilidad del capital por encima de su costo, eliminación de las actividades en las que la rentabilidad del capital invertido sea menor que su coste, siempre y cuando no se prevea una mejora en el futuro. Muchas gracias. Bueno, como conclusiones tenemos que, según nuestra expresión de trabajo, ¿no? Se concluye que en la actualidad existe un enfoque mucho más tecnológico en donde se prima la determinación de la contabilidad tradicional, es decir, que se contempla un registro de movimientos económicos que implican mucho en la elaboración y en la determinación de los estados financieros. Ahora, mediante los métodos de estimación para los proyectos organizacionales, ¿no? Siempre se van relacionados con el BAN, el EVA y el TIR. Es decir, que se determina lo fundamental, que también es esto para examinar el punto de los procesos de la valorización de los proyectos, también para la determinación de los estados financieros. Y por último, tenemos que, dado los indicadores financieros para la creación de valor, resaltamos que resaltamos al EVA, ¿no? Porque es el que define la rentabilidad, en donde se percibe el capital, en donde vemos muchos más indicadores, y bueno, que a la vez se concluye, ¿no? Que es un riesgo que es para la compañía, pero se podría prevenir para poder tener una diferencia positiva, el cual nos generaría muchas operaciones, ¿no? Muchas operaciones positivas, pero también si no es bien evaluado, nos podría llevar a las operaciones en pérdida. Entonces, lo que se ve o lo que se trata es hacer proyecciones en las que se pueda evaluar el EVA, en donde el EVA salga positivo y en el que nos ayude para poder ver los movimientos económicos en los estados financieros. Gracias. A ver, les voy a hablar acerca un poquito de la recomendación. Sobre el valor económico agregado, se recomienda a las empresas que evalúen mayormente las finanzas de la compañía basadas en las ganancias, es decir, sobre las utilidades de la compañía, teniendo en cuenta todos los factores que influyen sobre el incremento o disminución del modelo administrativo contable. Otra recomendación sería que en las compañías se debe aplicar la utilidad económica y fundamentarse a los recursos de una unidad estratégica específica, sobre un foco de negocios que debe producir una rentabilidad superior a su costo de los bienes utilizados, es decir, generar muchas más ganancias. Otra recomendación es que para aumentar el valor económico es que se puede mejorar la eficiencia de los activos actuales sin invertir, lo cual nos llevaría a un desempeño positivo y nos daría mucho mayor ganancia.